eh, de descanso. Perfecto, hermano. Estamos ya ahí en la página, logramos llegar a esta última fase, en la página 26, y estamos en la letra eh, F, cómo mejorar el funcionamiento del consejo de la iglesia. Entonces ahí estamos con esta parte, ya terminamos con esto y tenemos dos lecturas. 1 Timoteo capítulo 3 es larga y números 13, 14, 13 al 14 también son largos, son tres, se estaba mencionando capítulos y nos está hablando sobre cómo como equipo debemos trabajar en esto. Y es una entrevista que vamos a leer a un pastor, a Larry Osborne. Osborne está en California, este pastor, y tenemos aquí la entrevista. Vamos a leer la entrevista tal cual. Por favor, Esther, ve leyendo la entrevista. Entrevista al pastor Larry Osborne, California. Al formar un consejo de ancianos, ¿qué buscan? Primero, nos aseguramos que los potenciales ancianos no tengan debilidades evidentes como las descritas en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Lo primordial que buscamos son cualidades bíblicas. Segundo, buscamos que encuadren con nuestra filosofía de ministerio. Una persona espiritualmente madura que asiste a nuestra iglesia no necesariamente tiene el derecho de cambiar completamente la dirección de nuestra iglesia. Muchas iglesias no lo tienen en cuenta cuando seleccionan líderes. Aquí tenemos que decir esta parte que he dicho muchas veces en nuestras iglesias. Hermanos, cuando invitamos a alguien a nuestra iglesia, le invitamos como a nuestra casa, ¿verdad? Si yo le invito a mi casa y le digo, oiga, hermano, está hospedado aquí en mi casa, tengo una regadera y está el baño, es a lo que lo invitamos. Y me dice, hermano, pues disculpe, pero yo en mi casa tengo jacuzzi. Pues sí, hermano, pero no voy a construir un jacuzzi porque lo invité aquí, ¿no? Entonces, a los hermanos no es un buen líder el que llega y dice, hermano, fíjese que en la iglesia donde yo estaba teníamos sillas acoginadas y aquí no hay. Entonces vamos a hacer No, hermano, es lo que aquí tenemos. Ujú. Es como trabajamos. Menos hablando de doctrina, ¿verdad? No decir, oye, hermano, es que en la iglesia donde yo iba teníamos la doctrina de tomar agua antes de la predicación, ¿verdad? Nos servían una jarra de agua, entonces, por decir algo y no ir a extremos muy grandes de doctrina, ¿verdad? Entonces, no, hermano, pues aquí lo que tenemos es lo que damos, ¿verdad? Nosotros damos una botellita de agua. No es que ahí se sirvió una jarra de vidrio cortado, no, aquí lo que tenemos es botellitas de agua y es lo que damos. Seguimos adelante, Esther. Tercero, buscamos que puedan integrarse como grupo. Preguntamos, ¿qué necesita nuestro equipo de liderazgo en este momento? Es un enfoque diferente. Es como un equipo de deportes. No se puede ganar un campeonato solo con defensores. Alguien tiene que llevar la pelota hacia adelante. ¿Cómo puede un grupo de líderes funcionar como equipo? Primero, asegurar que sea del tamaño adecuado. Sugiero entre 5 y 12. Si hay demasiadas personas, es imposible mantener las líneas de comunicación conectadas. Segundo, pasar tiempo juntos. Cuanto más tiempo pasamos juntos, tanto más nos apreciaremos y comprenderemos mutuamente. Hay demasiados consejos que se reúnen, oran rápidamente, atienden sus asuntos y se retiran. Yo busco maneras en que podamos también reunirnos para recrearnos y tener comunión. Tercero, crear experiencias compartidas. Eso es lo que logra la capacitación.
obtenemos una jerga común, un trasfondo común que nos ayuda, no necesariamente a ponernos de acuerdo, sino a comprender mejor nuestros desacuerdos. ¿Cuál es el propósito de un consejo? ¿Cómo deben los miembros considerar sus funciones? Eso cambia según cambie la iglesia. En una iglesia más pequeña, el propósito generalmente es ayudar a que el pastor logre su cometido. En una grande, es ayudar al pastor a hacer y comunicar buenas decisiones. En las iglesias más grandes, la función principal del consejo es ser el freno de la organización, el foro de responsabilidad, gente que puede detener cualquier cosa. El consejo también es para dar guías sabias, porque una iglesia más grande está liderada por personal estable, de modo que la función del consejo es más bien dar guías sabias que ocuparse del liderazgo en sí. También funciona como equipo de apoyo en las crisis. ¿Qué se puede hacer cuando el equipo no funciona como tal? Orar. Toda la comprensión y el discernimiento del mundo no reemplaza el estar seguros de que la mano del Señor los está guiando en lo que hacen. Después, si las relaciones realmente son difíciles, conviene buscar un consejo de afuera, uno con quien ambas partes se sientan cómodas. Cuando las personas no se están comunicando bien, seguir hablando por lo general no conduce a nada. ¿Cómo puede mantener sano a un consejo? Recuerde que usted es solo una unidad, sea pastor o miembro del consejo. Yo soy un líder fuerte, pero cuando mi consejo dice que no, es no. Y cuando el consejo toma una decisión que no es exactamente la que yo quisiera, es nuestra decisión y no solo la decisión de ellos. Ha habido ocasiones en que una decisión se tomó 10 a favor y uno en contra. En ese momento, ese uno tiene que salir diciendo, esto es lo que el Señor nos ha guiado a hacer. Piense en alguna ocasión cuando su consejo se vio obligado a enfrentar una difícil situación. ¿Qué ocurrió? Aquí vamos a hacer una pausa antes de cambiar de página porque es una parte importante que tenemos que analizar. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 15? Hechos capítulo 15 nos habla del famoso consenso o congreso o conferencia que se dio en Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Que unos hermanos decían que para ser salvos se necesitaba la circuncisión y otros decían que solamente por la gracia. Entonces envían a Bernabé y a Pablo a que hable con los hermanos y ellos entran en un momento de discusión y llegan a algo que se llama en español consenso. Busquemos ahí en el tío Google a ver qué nos dice que es el consenso. Y este consenso significa el momento en el cual lo que dice ahí, puede que 10 estén a favor y uno esté en contra, pero el que está en contra dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que le habláramos a los hermanos acerca de este tema. ¿Recuerdan ustedes este famoso versículo del capítulo 15 del libro de los Hechos? La iglesia está en sus consejos a llamar a consenso, ¿verdad? A consenso. Consenso no es número de votos, ¿verdad? No es estar en contra y a favor de alguien, no es un partido político, es un cuerpo y se necesita sinergia para que todos caminemos hacia el mismo lugar, ¿verdad? No puede un miembro del cuerpo decir, porque yo soy dedo, no soy del cuerpo, todos estamos trabajando en una sinergia hacia un mismo lugar. Ahora sí, cambiamos de página y vamos a leer la última párrafo. Hace 3 años hubo serias acusaciones en mi contra como líder. El consejo no saltó a defenderme de inmediato. Consideró seriamente esas acusaciones. Me hubiera gustado que enseguida me dijeran, son acusaciones falsas. Sin embargo, un consejo sano no está formado por hombres sin carácter.
No me dijeron que yo tenía razón. Se ocuparon de investigar las acusaciones para que todos pudiéramos seguir con nuestra tarea. Como resultado, pasamos por una situación que puede hacer tambalear a un pastor y a un ministerio, y salimos airosos con relaciones fortalecidas. Muy bien, entonces ahí tenemos esta parte y vamos a la discusión, ¿no? Ahora sí, el pastor nos ayudas con esta parte de la discusión. Claro, dice, ¿qué afirmación de esta entrevista le impactó a usted? ¿Qué fue lo que atrajo su atención? ¿Qué factores contribuyeron a que los israelitas no pudieran entrar en la tierra prometida? ¿Qué tenemos que hacer como grupo para protegernos de juicios errados? ¿Cuál de los principios de Osborne deberíamos aplicar a nuestro consejo? Toda una discusión al respecto, ¿no? Está muy interesante esta parte donde dice ese párrafo final que lo usamos. Ya vimos que es un consenso y ahora de repente estamos ante una acusación a un pastor. Eso es más común de lo que uno quisiera, ¿no? Entonces ahí está, falso, verdadero, el consejo tiene la función. El trabajo de la iglesia es en equipo y el liderazgo de la iglesia es súper importante tener decisiones afines. Recomiendo mucho el tema del pastor como pastocentrismo. Es uno de los males cristianos que constantemente están metiéndose del mundo en un liderazgo donde el pastor, pues es desde el que carga las llaves hasta el que abre la puerta, el que tiene el directorio telefónico, hace todo, ¿verdad? Ese es el pastocentrismo. eh, y no es realmente el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es el cuidado y la supervisión de las almas y ese es su trabajo pastoral, ¿no? Entonces es un trabajo de la pastoral que es parte de esto. Vamos al siguiente, ¿no? Si hay algún comentario al respecto, pastor, ya te dejé ahí sin comentar, pero No, adelante. no, está bien. Estaba pensando, es una línea delgada todo lo que se comenta aquí. Bíblicamente es necesario un consejo. La Biblia lo llama como el grupo de ancianos, eh, después el grupo de diaconados. Aquí hay una congregación conocida en la que no me gustaría pastorearla. El pastor que estuvo, porque ya falleció el pastor anterior, eh, él no tenía autoridad en lo absoluto. La autoridad era literalmente el consejo. Si el consejo no quería, ese consejo lo podía incluso hasta señalar ante las autoridades. Él literalmente tenía más fuerza el consejo que él mismo. Entonces ahí se hacía lo que el consejo decía, no lo que el pastor decía. Y se me hacía algo asfixiante y ahogador, en la cual no me gustaría estar en una situación similar. Eh, pero también hay casos donde son iglesias o congregaciones tal vez con menos bagaje o menos capacidad o menos estructura y está lo que usted dice, el pastorcentrismo, donde el pastor lo hace todo. Y es ni acá, los dos extremos creo que son malísimos. Apuesto por ir por tener el consejo, estamos incluso nosotros internamente formando eso e ir delegándoles y dándoles autoridad a algunas personas, lo cual se me hace muy, muy serio. Y mencionaba aquí algo, que las personas tienen que ser de carácter, bien formadas, no cualquier consejo porque si no terminaría afectando. Incluso hasta menciona aquí los factores que contribuyeron a que los israelitas no entraran a la tierra prometida eran príncipes, no eran cualquier persona, pero no tenían ni el carácter ni la visión. Entonces, a veces son detalles muy importantes saber a quién poner, a quién no, y quizás viene todo lo anterior, a quién dejamos en el liderazgo, a quién ponemos de acuerdo a los frutos, temperamentos, un tema en el cual requiere mucha oración, discernimiento, creo yo. Claro, claro. Y pues bíblicamente a quienes vamos a poner en el liderazgo, pues ahí lo vemos en Hechos. A quienes pusieron, volviendo a la casa griega, ¿verdad? Pusieron a los servidores, a los esclavos. Esa es la parte. Totalmente. Vamos
Vamos, O ¿tienes sea, ahí la lectura los que tienen un corazón para servir, ¿no? para servir? Sí, sí, sí. Que, ¿Cuáles son los verdaderos rasgos de un líder? Fred Smith. 10 características de un líder en crecimiento. Mateo 25, 14 al 30, que habla de los talentos. ajá, Tito 1 del 7 al 9. ¿Quieres que lea esa sí, cita? sí, por favor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hasta ahí está bien. Vean ustedes antes de que continúe con la lectura del manual, como aquí tiene que ver con el oikos, ¿no? Nuevamente con el oikos de Dios. El oikos de Dios es el momento en el cual está el Kyrios, y el Kyrios tiene un obispo, un supervisor que hace que todas las cosas funcionen a la perfección. Este es el trabajo pastoral. Ujú. Es un esclavo que está viendo que las cosas funcionan adecuadamente. Es un supervisor de las cosas, como le leyó Estela y en Tito. Y vemos esta lectura de Tito 1:7 a la luz de Loicos. Vemos que tiene un significado. Para las personas que lo leían en el primer siglo, tenía un significado muy especial. Para quien lo leemos en el siglo XX desde el catolicismo romano, pues significa otra cosa y choca mucho con lo que está diciendo ahí. Si ven, el que mantiene, el que tiene alimento, el que es hospeda, esa era la función del supervisor en una casa romana del tipo griego, del tipo oikos. Seguimos con la lectura, por favor. Los 10 Uno, pasos. uno, cómodo con sí mismo. Ha aceptado que es singular y no está tratando de vender una imagen. A uno lo impresionaría su confianza y humildad. 2. Humilde. No es que habla humildemente, sino que es humilde. No hay siquiera un dejo de falsa humildad. Su confianza está en su llamado. Cuando Dios llama a líderes, los capacita con los dones espirituales y las oportunidades. 3. Intelectualmente curioso y sabio. Tiene una curiosidad intelectual que lo mantiene actualizado, pero posee sabiduría basada en un principio bíblico que lo mantiene sabio. Utiliza su inteligencia para servir a otros. 4. Consciente de tener que rendir cuentas a Dios. Tiene un agudo sentido de relación personal con Dios, tanto en hacer su voluntad como de ser juzgado en última instancia por Él. Su meta es oír, bien, buen siervo. Como otros siervos en la parábola, esperó que Dios le pregunte si fue útil para él, no si disfrutó personalmente o por su estatus como celebridad. 5. Anónimo. Esta clase de líder parece deleitarse en el anonimato. No busca honores ni dedica tiempo a actividades solo para ser reconocido. Está presto a dar honor o reconocimiento a otros. 6. Construye la visión con cuidado y junto a otros. Su visión ha crecido con el pasar del tiempo. No lo ha recibido impetuosamente de Dios por alguna revelación especial en la madrugada. Comprende el poder del genuino consenso en una visión compartida que se reconoce ha venido de Dios. Y aquí mencionan la palabra consenso que estábamos hablando, que tenemos que revisar qué es un consenso a la luz de lo que dice Hechos capítulo 15. Adelante. Jamás impone su visión sobre sus organizaciones. 7. Administración sobria. Su organización es excepcionalmente escueta. Esta clase de líder espiritual selecciona colaboradores según sus dones y pasión, sabiendo que el trabajo delegado a tales personas necesita poca supervisión.
Solo coordinación para llevar adelante la visión. Está ansioso de que otros reciban el crédito. Aquí hay un punto que puedo estar equivocado, quisiera estar equivocado, pero alguna vez me hicieron una pregunta. Una persona con mucha sinceridad me dijo, ¿qué piensas de los líderes modernos que tienen aviones, que tienen un título de, de mucho poder, ¿verdad? Porque así se llama, no voy a decir el nombre, pero utilizan el que era enviado, ¿verdad? El que era esclavo era enviado para tener un título especial. Y yo les decía, así como me haces una pregunta sincera, te doy una respuesta sincera. El mundo dentro de la iglesia. Toda la visión del mundo de éxito, toda la visión del mundo de poder, toda esa visión está ahí metida en sus corazones. No puedo juzgar si es bueno o malo, si es de Dios o no es de Dios, pero definitivamente como rasgo veo al mundo metido en la iglesia. Qué triste, ¿no? Y aquí nos está diciendo todo lo contrario que debe hacerse. Entonces, esta valoración es importante. Adelante, Esther. 8. Espera resultados concretos. Los líderes definen en forma muy específica los logros esperados. Estos líderes no tienen interés en mantener un programa. Si no sale trigo de la trilladora, la desconectan. El fin justifica los medios. Aquí el mundo nuevamente en iglesia, donde se persiguen objetivos y no se persigue el objetivo de Dios. Los objetivos del mundo ante los objetivos de Dios es diferente, ¿no? 9. Pensador creativo. Su mente sobresale de lo rutinario. Sabiendo lo que procura llevar a cabo, puede ver oportunidades y no solo problemas. La creatividad es importante en el liderazgo. Y por último, Renovado continuamente. Tiene una inconfundible frescura en su vida, como si el espíritu le estuviera dando poder en forma continua. Parece tener un profundo manantial de gozo. y aquí es donde la obra del Espíritu Santo es maravillosa, porque la obra del Espíritu Santo dice, y recibiréis poder cuando haya llegado. Y esta palabra poder es esa palabra que significa el fuego, ¿verdad? Que aviva la vida misma. Adelante, pastor, con la discusión. Dice, ¿cuáles de estas características son mis puntos fuertes? ¿Qué áreas necesitan ser fortalecidas en mi vida, en nuestro equipo? ¿Qué podemos implementar estratégicamente para mejorar en estas áreas? ¿Y cómo se comparan estos rasgos con los de la escritura? ¿Algún comentario, pastor? ¿O estamos bien? No, creo que estamos bien meditando sobre las preguntas. Se me hacen interesantes, pero no, ningún comentario. Gracias, pastor. Bien, pasamos a la letra H y vamos a leer vamos a saltarnos esa partecita que es información de quién hace el tema y por qué lo hace, pero las preguntas ahora también son interesantes. Vamos a leer las preguntas ahora. ¿Qué atributos busca en un líder potencial? 1. Una relación espiritual vibrante con Cristo. Es muy difícil colaborar con alguien que se ocupa del liderazgo espiritual, pero que personalmente ha perdido contacto con el Señor. 2. Deseo de servir. Con demasiada frecuencia tenemos casi que convencer a alguien para que acepte ser líder en la iglesia. Debiéramos más bien buscar a alguien que tenga un genuino deseo de servir, aunque no esté seguro de poder guiar a otros. 3. Autocontrol. Si uno no puede manejar su relación con su esposa o hijos, ¿cómo puede empezar a manejar relaciones tan complejas como las que hay en la iglesia? Tiene que liderar bien su propia vida antes de poder guiar a otros. 4. Una buena reputación. Un líder de iglesia debe tener una vida irreprochable. Los demás deben hablar bien de él y de lo que ha hecho. 5.
hospitalidad. Un líder debe ser cálido y abierto hacia otros. 6. Mansedumbre. Un buen miembro de consejo no debe ser cascarrabias ni siempre insistir en tener la razón. Está dispuesto a escuchar y a aprender de los demás. Muy bien, es una discusión de lo que hablábamos de 1 Timoteo capítulo 3 de los líderes. Ahora sí, la siguiente pregunta. ¿Qué características de personalidad serían negativas para un miembro de consejo? Es difícil trabajar en una comisión con alguien que habla mucho de sí mismo. También lo es con alguien que no puede comprometerse o que se compromete pero después no cumple. Finalmente, es difícil discutir asuntos con una persona inflexible, alguien que está convencido de determinada posición que, en efecto, dice, si no están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo con la Biblia. Ah, qué frase, ¿no? Recuerden lo que les he dicho siempre. Cuando alguien dice, la Biblia tiene que decir dónde dice y por qué lo dice. No más decir que no están de acuerdo, no están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo con la Biblia. Híjole, qué difícil es este tema. Seguimos adelante con la lectura. ¿Alguna vez eligió a un miembro del consejo que parecía tener las calificaciones, pero que no resultó? Oh, sí. Las presiones del ministerio en una iglesia local pueden hacer aflorar lo peor de una persona, especialmente si tiene asuntos internos que no han sido resueltos, algunos problemas que pueden surgir. Vamos a ver los problemas. Falta de lealtad hacia el equipo. Aunque todos los miembros no están de acuerdo con una decisión, una vez que se ha tomado, deben apoyarla públicamente. Algunos tienen tanta necesidad de ser aceptados que le dicen a la congregación, bueno, yo voté en contra de eso. Pienso que fue una mala decisión. Eso crea problemas importantes para el resto del consejo. Manipulación. Algunos miembros pueden ser amables hasta que se llega a algún tema que es realmente importante para ellos. Entonces se ponen odiosos. Por ejemplo, dicen, si usted sigue adelante con esto, yo renuncio. Y le voy a decir a toda la congregación por qué lo hago. Crear una escena así es manipular. Es posible que solo para aliviar la tensión no se llegue a una decisión. Defensa constitucional. Algunos miembros parecen más dispuestos a seguir la constitución de la iglesia que la Biblia. Por ejemplo, si la constitución dice que todos los obreros a tiempo completo deben ser votados por la congregación y uno pide que el consejo apruebe a una persona para trabajar 3/4 de su tiempo, alguien podrá decir, no podemos hacer eso porque la Constitución dice. Esta clase de personas se apoyan sobre tácticas de proceder antes de decidir abiertamente que no están de acuerdo con la decisión. Wow. ¿Alguna vez ha tenido que pedir a un miembro del consejo que renuncie? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Vamos a detenernos ahí. Pastor, ¿cómo andas con eso? ¿Has tenido esta difícil situación o no te ha tocado esta parte? En la congregación no me ha tocado esta parte, pero en la organización en la que estamos colaborando, eh, de alguna forma, si no se cumplen algunos, no diría requisitos meramente, pero cuando ya no está alineado con la visión, después de 3 años, hacemos una carta en la cual mencionamos la amistad sigue, todo sigue, pero nuestra relación en el vínculo del ministerio en lo que estamos se tiene que desvincular. Es un proceso un poquito complejo. Buscamos siempre terminar bien, con una buena relación, pero ministerialmente ya no. Entonces, no me ha pasado directamente en la iglesia en la que deba de pedir alguna renuncia de alguien. Más bien en nuestro caso, algunos que tienen algunos cargos han muerto, entonces ahí ya queda como que el vacío, tenemos que buscar personas. Eh, pero bueno, sí, ese momento es un poco complejo, quizás más para nosotros que
para la persona que está por allí, porque igual y si ya muestra una oposición o algo, igual ya tampoco quiere estar, ¿no? Pero tal vez tomar la decisión o llevarlo de forma correcta y sutil puede costar un poquito trabajo. Sí, esto que estás mencionando y es aquí me parece muy interesante como estos aspectos, yo que también trabajo con organizaciones paraeclesiales, tienen que ver con esta parte administrativa tan necesaria y de relaciones humanas, ¿no? Que tiene que cuidarse mucho porque puede darse casos que dañen mucho a una organización paraeclesial porque no se piensa que es cristiano decirle a una persona que ya no, como lo has dicho muy sabiamente, lo que pasa es que ya no quiere estar. No es que lo saquemos, es que se salió, ¿verdad? Es que ya no quiere estar. Es eso. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es ahí. Adelante, Esther, por favor. Tuvimos que pedirle la renuncia a un anciano por tener adicción severa y de larga data a la pornografía. Su esposa me dijo que cuando estaba limpiando el garage encontró una gran cantidad de videos pornográficos. Nos pidió que sacáramos a su esposo del consejo. Otro anciano y yo lo enfrentamos y le pedimos que renunciara para que no perdiera dignidad. Le dijimos que podía decir que renunciaba por razones personales familiares. Unas semanas más tarde, la esposa comenzó a decirle a las esposas de otros miembros del consejo que a mí nunca me había gustado su esposo y que lo había obligado a renunciar. Entonces tuve que explicarles al consejo y a la congregación lo que había ocurrido. Mirando ahora hacia atrás, desde el principio debimos haber hablado al consejo, a la congregación, explicando toda la situación. Hay que comunicar con honestidad. No se debe encubrir ni utilizar indirectas. Ujú. También habría que tener un procedimiento para restaurar a los líderes caídos. Si se enfoca el problema correctamente, le infunde confianza a la gente. Entonces, cuando se le pide a alguien que vuelva a ser líder, la gente tiene confianza que la iglesia ha tratado bien con ellos. Y cuando la iglesia dice que el líder está en condiciones de volver a su puesto, saben que es así. Ujú. Aquí bueno, tenemos una línea muy cortita, muy difícil, pero que la iglesia tiene la obligación moral de enfrentar constantemente. La primera que es muy importante y que tenemos que mencionar es la parte donde la palabra nos dice claramente que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? Dice la palabra, ahí es muy claro, tenemos que ser muy bíblicos en esto, dice si tienes algo contra tu hermano, enfréntale primero tú. Si no te hace caso, en boca de dos testigos. Con el nombre de lo que está pasando. Si aún así persiste, pues llama a la congregación y exhíbelo delante de la congregación. Si no hace caso, dice la palabra, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto desde mi perspectiva y desde mi propia hermenéutica? Es decir, ¿sabes qué? No has comprendido la palabra. No no has llegado al punto de tener al Señor como Señor, como Kyrios de tu vida. Necesitas comprender la palabra. ¿Qué hacemos con un gentil y publicano? Pues le presentamos el Evangelio, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Eso es por un lado, pero por otro lado, también, aunque debemos decir las cosas por su nombre, tenemos que estar dispuestos siempre a seguir este ejemplo de Pablo en Gálatas 6, donde dice, si tú te crees espiritual y alguno de tus hermanos comete una falta, restáurale, ¿verdad? La restauración es una parte importante de nuestro ministerio, es tratar de que todos lleguen a una reconciliación. No podemos desechar a nadie, pero esto es complicado en muchos de los casos. En muchos de los casos es muy complicado y tenemos que estar conscientes que esto es un punto difícil de abordar. Seguimos con la lectura, usted, por favor. ¿De qué manera los valores nos forman como líderes? La conducta de mi abuelo me tenía perplejo cuando yo era niño. Mm, Cuando estábamos en su pequeña casa en la reserva indígena en Spokane, no sé si así se pronuncia,
abarrotada de muebles de segunda mano restaurados. Me preguntaba por qué siempre estaba arreglando algo. Cuando le pregunté a mi padre, ¿por qué es así el abuelo? Me respondió, porque así es él. Hoy comprendo que las conductas raras de mi abuelo estaban impulsadas por valores personales profundamente enraizados, que se habían forjado en el crisol de un periodo de mucha escasez. Lo mismo sucede con los líderes en la iglesia. Los valores ¿Qué? que sostenemos han sido formados por nuestras experiencias pasadas, de modo que es esencial poder identificar claramente y articular nuestros valores singulares. Esto minimiza el potencial caos, trastornos y la posible desintegración de una organización que puede ocurrir cuando hay un conflicto entre nuestros valores y los de la organización que lideramos. ¿Qué valora más en un miembro del consejo? Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a esta iglesia fue decirles a los miembros activos y al consejo que lo que yo más valoro en ellos es la lealtad y honestidad. Si descubría que había chismes o habladurías en forma no apropiada o no bíblica, era suficiente base para su inmediato despido. No se puede trabajar y honrar a Dios como líderes si alguien es desleal o deshonesto. Esto eso impregna todo. Es indispensable tener confianza mutua. Y llegamos a la discusión. Si nos ayudas, pastor, leyendo. Y claro, dice, ¿cómo llegó a estar en su ministerio? ¿Qué lo motivó a tomar esta responsabilidad? ¿Cuáles son algunos valores básicos que usted tiene en cuanto a la familia, el trabajo, las finanzas, la salud personal y en cuanto a divulgar información? ¿Cómo afecta esos valores su ministerio? Cuando piensa en posibles miembros del consejo, ¿qué cualidades importantes debe buscar? Muy bien. ¿Algún comentario, pastor? O aquí dejamos ya con lo dicho. Eh, bueno, sí, menciona cómo llegó a ser en su ministerio. En mi caso particular, fue súbitamente la partida de mi papá y Dios me llama así como que dale a esto. No creo que en todos los casos deba ser así. Estoy orando incluso yo personalmente para con vida, con cierta buena edad, dejar a mi sucesor, sea que Dios quiera poner, y tal vez convertirme solamente en una especie de consejero o algo así, y dejar que él haga y yo tener tal vez vacaciones, algo así, que no las he tenido. ¿Qué lo motivó a tomar esta responsabilidad? Realmente fue una pasión y un llamado, una aceptación a la voluntad de Dios. Tengo valores personales que he impregnado y los quiero poner en mi vida y en familia, como la intimidad con Jesús, oración, obediencia, servir con humildad. Son 6 valores personales que incluso los lanzamos a la iglesia como nuestros valores de la iglesia. Y actualmente tengo algo que he creado como una especie de crecimiento personal basada en la vida de Jesús, y que también los tomo como algo muy importante, como un equilibrio. Dice en Lucas 2:52, el niño crecía en estatura físicamente, conocimiento, seguir aprendiendo, para con Dios, la parte espiritual, para con los hombres. Le agrego lo familiar, le agrego lo laboral, y dentro de ese globo está la parte financiera y el cuidado personal. Entonces, es como que una especie de equilibrio que sirve como un modelo para muchos también. Excelente, pastor, porque estás hablando de carácter, de formación del carácter del líder. Estás hablando Ujú. de ese proceso que nos puede dar mucho. No vamos a dejar aquí la grabación, pero vamos a seguir con los temas que hay que discutir. Esta parte sería más discusión en lo personal con el grupo, pero aquí dejamos por ahora la grabación.